Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más sobre tributación internacional. Y esta vez vamos a hablar de el concepto de establecimiento permanente. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Pues porque, como sabéis, normalmente los beneficios empresariales solo tributan en el país de residencia, salvo que exista un establecimiento permanente en el país de fuente. Por eso es tan importante identificar si efectivamente la empresa tiene un EP en el país de fuente o no lo tiene. Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente? Pues al final, en la mayoría de convenios firmados por países desarrollados, o mejor dicho, entre países desarrollados, y en el modelo de convenio de la OCDE, habitualmente, no siempre, pero la definición más habitual es que un establecimiento permanente es o un lugar fijo de negocios, que también es llamado establecimiento permanente real, en el sentido de que la entidad está establecida permanentemente en el país de fuente porque tiene allí un lugar fijo de negocio, como la propia expresión indica, o también puede ser un agente dependiente, en el sentido de que alguien que depende de la empresa y con capacidad de contratar en nombre de la empresa, se va al país de fuente y firma contratos o negocia los contratos hasta que, o en un proceso muy avanzado de la negociación, y digamos que en ese caso, pues el agente dependiente es como si fuera la empresa por allí circulando, ¿no? O yendo por el país de fuente. Entonces, estas son las definiciones habituales. Al agente dependiente se le llama también deemed o atribuido, es decir, es un establecimiento permanente en el sentido de que cumple la definición legal, pero no es un lugar fijo de negocio. Por eso es como si lo fuera a nivel legal, pero claro, no es, ¿no? Entonces, bueno, a nuestros efectos, tanto un lugar fijo de negocio como un agente dependiente van a hacer que surja un establecimiento permanente en el país de fuente. Entonces, esto es muy importante. Un EP, o sea, la empresa teniendo un establecimiento permanente en el lugar de fuente, no es más que la empresa realizando negocios en el país de la fuente. Es como si fuera allí a hacer negocios. Por tanto, tributa conforme al principio de fuente, es decir, solamente tributa por los beneficios empresariales que le sean atribuibles a ese establecimiento permanente. Y esto es muy diferente a que si la empresa residente en un país, por ejemplo en España, crea una filial en el país de fuente y opera con esa filial, porque en ese caso será la filial la que tribute por impuesto sobre la renta, es decir, impuesto sobre sociedades o impuesto de la renta de sociedades o lo que sea en el país de fuente, pero esa empresa, desde el momento en que es una empresa residente en ese país, ya tributa por su renta mundial, es decir, que tributa conforme al principio de residencia, con lo cual va a tener que tributar normalmente por su renta mundial, no solamente por los beneficios que se generen, en este caso en Ruritania. Entonces, ojo con esto, un EP solamente tributa beneficios atribuibles al mismo, una filial, la filial tributa por todos los beneficios, normalmente, ¿vale? Entonces, ya metiéndonos de lleno en la definición de establecimiento permanente en la primera acepción, es decir, lugar fijo de negocios. ¿Qué requiere la acepción? Pues requiere de un lugar, es decir, de un sitio físico, un terreno, un edificio, una localización en el universo, ¿no? Un lugar que además sea fijo. ¿Qué significa fijo? ¿Cuántos meses tiene que estar la empresa allí para que se considere fijo? Pues el modelo de convenio de la OCDE no fija un número de meses. Se ponen algunos ejemplos, pero que tampoco ilustran demasiado, pero al final es que tenga cierta permanencia en el tiempo. Y esto, pues, es un concepto jurídico indeterminado, evidentemente, y da pie a interpretación. Pero de momento es lo que tenemos. Y además, a través del cual se realicen los negocios de la sociedad. Es decir, que no vale hacer ahí cualquier cosa, sino que el negocio es lo que tiene que hacerse. No se tienen que hacer actividades auxiliares, como ahora veremos. Entonces, requiere de tres definiciones. Con lo cual, ¿qué suele ser un establecimiento permanente? Pues ahí lo veis. Un lugar desde el que se gestiona la actividad, o bien una sucursal, una oficina, una fábrica, en el sentido de un lugar fijo, ¿vale? ¿Qué no se considera establecimiento permanente aunque la empresa esté allí realizando cosas y aunque sea
permanente en el tiempo? No se considera establecimiento permanente cuando estas actividades tienen carácter auxiliar. ¿Por qué? Pues porque ahí no estás haciendo tu core business. Es decir, tú vas al país, estás ahí establecido permanentemente, pero no realizas desde ese lugar tu actividad, el core business de tu empresa, ¿no? Entonces, ¿qué cumple esta definición? Pues un almacén, simplemente para enseñar tus productos o para enviarlos, o un lugar que mantengas en el país simplemente para recoger información comercial. En este caso, aunque tú tengas ahí algo en el país, no va a ser considerado EP y por tanto normalmente no tendrás que tributar en dicho país. Ojo, que ahí el convenio de la OCDE, el modelo de convenio, es muy claro al indicar que esto es así siempre y cuando estas actividades tengan carácter auxiliar. Es decir, si eres Amazon y tu actividad es vender y enviar a toda leche muy rápidamente tus productos a tus clientes y para hacer eso tienes que tener un almacén en cada país de la Unión Europea, por ejemplo, ese almacén no cumple un carácter auxiliar o no tiene un carácter auxiliar a tu actividad, sino que es tu core business. Y por tanto, en ese caso, aunque tengas simplemente un almacén, sí que ese almacén sería considerado un establecimiento permanente, ¿no? Y la segunda acepción sería un agente dependiente. Y en esta acepción, el agente tiene que poder firmar contratos o llevar o jugar un rol principal en la firma de los mismos y además tiene que estar recibiendo órdenes de la empresa que está en residencia, en el país de residencia. ¿Y cuándo podemos ver si un agente es dependiente o independiente? Pues tenemos ciertos indicadores que nos pueden dar una idea de si es una cosa o es la otra. ¿Cuándo va a ser un agente dependiente? Pues cuando no soporte ningún riesgo empresarial, porque no se vea afectado por los beneficios o pérdidas de la empresa que tenga en ese país, o tiene que cumplir instrucciones precisas, o no tiene más clientes. En este caso, claro, pues este agente tiene poco margen de decisión empresarial y no se consideraría un agente independiente, es decir, sería un agente dependiente. Esto es una cuestión de grado, es decir, que no es una lista en la que si cumplas todo, sí o sí vas a ser un agente dependiente y si cumples dos, pero no la tercera, igual. O sea, es una cuestión de ver, analizar el agente lo que hace en el país de fuente y según lo que hace y del riesgo que asuma y de la actividad que realice, pues se determine si es dependiente o no lo es. Entonces, imaginemos que hemos determinado que efectivamente la empresa tiene un establecimiento permanente en el país de fuente, en este origen, en este caso, perdón, Ruritania. ¿Tienen que hacerle una retención los consumidores de ese país? Es decir, hasta ahora lo que habíamos visto es que la tributación internacional se articula mediante el sistema de retención. Con lo cual, si tú tenías que pagar algo en el país de fuente, era el pagador el que te retenía y a ti como no residente se te liberaba de la obligación de hacer una declaración en ese país. Claro, si ahora estamos diciendo que la empresa tiene un agente dependiente o tiene un lugar fijo de negocios en el país, quiere decir que si Imitex monta en Ruritania, país inventado, una tienda y vende ahí, los consumidores cuando vayan a comprar ropa tienen que luego irse a la administración tributaria de Ruritania y pagar un trozo de esa ropa a Ruritania. Pues evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque en el caso de que haya establecimiento permanente, lo que tiene que hacer la empresa normalmente es hacer una declaración fiscal en dicho país. Es decir, no se libera de la obligación de realizar declaraciones en dicho país en la medida en que en ese país ya tiene un lugar fijo de negocios o un agente. Con lo cual, como ya estás, digámoslo así, suficientemente involucrado en este país, te vamos a tratar a estos efectos como si fueras un residente. Es decir, nos tienes que hacer una declaración fiscal exactamente igual que el resto de empresas de nuestro país. Exactamente igual que tiene que hacer la filial. Es decir, aquí no se discrimina entre EP y filial. Ambos habitualmente tienen que hacer declaraciones fiscales en dicho país. Y hemos dicho que normalmente el EP surge porque hay o bien un lugar fijo de negocios o bien un agente dependiente en el país, pero hay otras definiciones. Tenemos la definición de servicios, es decir, un EP de servicios, que surge normalmente cuando
se realice una actividad en el otro país y se envían personas a dicho país por un periodo prolongado, por ejemplo, pues porque la sociedad residente en España hace un servicio de consultoría en Chile y manda allí 2 consultores durante 8 meses. Pues ese es un ejemplo típico de, en Chile, de que surja un establecimiento permanente, no porque tenga en Chile un lugar fijo de negocios, ya que la empresa allí no tiene ningún tipo de espacio, no porque tenga un agente dependiente, porque a Chile no ha ido nadie con capacidad de firmar contratos, pero sí porque preveo a Chile de servicios durante un tiempo prolongado y mando allí a gente a realizarlos. Entonces, esto es el típico ejemplo de EP de servicios. Y luego también se está discutiendo en tributación internacional configurar un establecimiento permanente de servicios digitales. Esto no está en ningún convenio, pero sí que está en el debate de tributación internacional. Es decir, el establecimiento permanente de servicios sí que lo veréis en ciertos convenios, el establecimiento permanente de servicios digitales o establecimiento permanente digital nunca lo veréis, pero en el futuro es posible que nos encontremos con alguna sorpresa. Entonces, claro, ¿cuál es el problema en tributación internacional actual con esta definición de establecimiento permanente? Pues imaginad que tenemos una empresa tecnológica en Estados Unidos que en España genera muchísimos beneficios porque es una empresa tecnológica y tiene aquí un montón de clientes que le compran anuncios, por ejemplo. Entonces, claro, la empresa tecnológica, en la medida que es tecnológica y no necesita en España ni tener un lugar fijo de negocios ni tener un agente dependiente, puede generar en este país inmensos beneficios empresariales y España, conforme al convenio que ha firmado con Estados Unidos, no puede imponer ningún impuesto. Entonces, claro, esto para los países, para España y para los países de la Unión Europea y para los países que reciben servicios de estas empresas en general, pues es un problema porque, claro, imaginaos que tenéis un montón de residentes en vuestro país realizando pagos en cifras millonarias a empresas digitales y que vosotros como país no tenéis derecho a gravar con ningún impuesto a esos beneficios. Entonces, claro, es una situación complicada. Y esto lo voy a explicar exactamente igual que lo hago en clase, no de forma resumida, sino que voy a poner todas las diapositivas porque creo que son graciosas y pueden dar la idea. Bueno, entonces, Estados Unidos tiene empresas que prestan servicios digitales a España. Y España se queda sin impuestos, ¿no? Y está triste. Entonces dice España, ojo, pues entonces yo voy a poner un impuesto sobre servicios digitales precisamente para gravar a esas compañías de Estados Unidos que me están fastidiando porque están generando en España un montón de beneficios y no me están tributando nada en el país. Entonces, ojo, este impuesto no puedo hacerlo directo, porque si lo hago directo ya va contra el convenio con Estados Unidos. Así que voy a decir que es un impuesto no que grava los beneficios, sino que es un impuesto sobre ventas. Y como es un impuesto sobre ventas, voy a calificarlo como impuesto indirecto. ¡Pum! Y se saca de la chistera el mago español el impuesto sobre servicios digitales. Impuesto indirecto porque grava ciertos servicios de las empresas tecnológicas en España. ¿Vale? Entonces, claro, Estados Unidos dice, oye, vamos a ver, tú no puedes hacer eso. Tú y yo tenemos un convenio para evitar la doble imposición en el que decimos que los beneficios empresariales solo tributan en España si hay un EPE en España. Si no, no pueden tributar. Entonces dice, oye, esto no lo puedes hacer. Y dice España, vamos a ver qué dice el convenio. Entonces se van al convenio y dice España, a ver, los impuestos comprendidos en el convenio son el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Y como veis en el punto 2, cualquier impuesto de naturaleza idéntica o análoga. Entonces dice España, este impuesto sobre servicios digitales es un impuesto indirecto y por tanto no tiene nada que ver ni con el IRPF ni con el impuesto sobre sociedades. Entonces, no está cubierto por el convenio, sí que lo puedo imponer. Y claro, Estados Unidos pues dice, España me la ha jugado, se enfada muchísimo, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Entonces ya tenemos a Estados Unidos enfadado porque hemos establecido un impuesto que hemos calificado de indirecto y por ahí, ¡boom!, hemos esquivado el convenio para evitar la doble imposición firmado con Estados Unidos. Pero claro, ahora viene Google o viene LinkedIn o viene la empresa tecnológica y dice, vale, yo voy a pagar impuestos en España por una cosa que han creado allí que se llama impuesto sobre los servicios digitales. Pero
podría aplicar un método para evitar la doble imposición en Estados Unidos, ¿verdad? Porque si estoy pagando en España algo y Estados Unidos le dice, no, porque claro, si este impuesto es indirecto, como vimos en algunas clases, en la primera clase, los impuestos indirectos no están cubiertos por los convenios y no cabe evitar, o sea, no cabe aplicar por ellos ningún método para evitar la doble imposición. Entonces, claro, Estados Unidos le dice que naranjas de la China y las empresas tecnológicas se enfadan. Con lo cual, aquí tenemos la foto final. Estados Unidos enfadado porque hemos colado un impuesto y esquivando el convenio para evitar la doble imposición firmado con ellos. Las empresas tecnológicas enfadadas porque no pueden acreditar o imputar dicho impuesto que ha tributado en España en su declaración de Estados Unidos, y España feliz entre comillas porque se ha llevado un trozo, aunque sea pequeño o relativamente pequeño, de tributación en el fondo de los beneficios empresariales que obtienen las empresas tecnológicas en España y por los cuales quería hacerles tributar, ¿no? Entonces, claro, imaginad que esto les pasa a las empresas tecnológicas no solo en España, porque claro, esto es una medida que ha adoptado España de forma unilateral, pero eso también ha pasado con muchísimos países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. Entonces, esto puede pasar con Francia, puede pasar con Reino Unido, puede ser, y de hecho pasa con Italia, o sea, y con todos estos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que esto es una solución con muy mal encaje, porque cada uno hace lo que le da la gana, cada país impone el impuesto que quiere y los convenios no los están recogiendo y las empresas no pueden evitar la doble imposición, por tanto son gravadas doblemente, ¿no? Es decir, sufren doble imposición. ¿Qué se hizo para intentar reconducir esto a una solución que no fuera unilateral de cada país, sino que fuera acordada por todos? Pues el Pilar 1. El Pilar 1 de la OCDE lo que dice es que empresas que tengan más de 20 billones americanos, es decir, más de 20.000 millones europeos de ingresos, van a tributar en las jurisdicciones de mercado un importe sobre el exceso de sus beneficios ordinarios. Entonces, ostras, ¿esto qué es? Pues mirad, esto funciona de la siguiente forma. Tenemos una empresa, voy a poner ya el ejemplo. Tenemos una empresa, por ejemplo, Google, que tiene unos beneficios, vamos a poner, de 2.000 billones, es decir, 2 millones de millones, ¿no? Europeos. Entonces, Google, en la medida en que supera ese umbral de ingresos, vamos a imaginar que tiene que tributar de acuerdo al Pilar 1. Bueno, pues Google tendrá, imaginemos, 2.000 billones de ingresos, 1.500 billones de gastos, y entonces aquí decimos, el beneficio de Google son 500 billones, es decir, 2.000 menos 1.500. De esos 500 billones, un 10% sobre ingresos, es decir, 200 billones, lo suponemos como un beneficio habitual de Google, ese 10%, o un beneficio esperable u ordinario. Y lo que excede, es decir, los 300 billones, de esos 300 billones, las jurisdicciones de mercado, es decir, España, Francia, Unión Europea, se van a llevar un 25% de derechos de gravamen, es decir, van a poder gravar un 25% de esos 300 billones. Es decir, van a poder grabar 75 billones de euros. Sobre eso ya aplicarán sus tipos impositivos y se hará su liquidación, ¿no? Con lo cual, eso es lo que se llevarían las jurisdicciones de mercado de los beneficios de Google. De 500 billones se llevarían el derecho a grabar 75 billones. Y esta es la solución que se estaba discutiendo en la OCDE. ¿Qué ocurre? Que Trump ha dicho que esto, que no van con ellos. Es decir, que eso perjudica a las empresas estadounidenses y que no van a ir adelante. O, a ver, esto es una declaración, con lo cual, pues esto con pinzas, pero que en principio parece que Estados Unidos retira el apoyo al proyecto de los pilares de la OCDE, entre los que se incluye el pilar 1, que principalmente es esto que os he comentado, dar ciertos derechos de tributación a las jurisdicciones de mercado. Y por tanto, ¿esto con qué nos deja? Pues con un paisaje o una situación internacional en la que parece que no va a haber encaje global y que vamos a ir a soluciones unilaterales. Es decir, cada país va a establecer el impuesto que le dé la gana y lo llamará como le dé la gana y lo calificará como le dé la gana y pues nada, cada país pues actuará conforme a lo que tenga por conveniente sin haber, como parece, una solución global. ¿Y todo ello por qué?
por la definición clásica de establecimiento permanente, que no da derechos de tributación o no da derechos de gravamen a los países de fuente si no hay un lugar fijo de negocios o un agente dependiente en ellos. Y todo esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.